Bienvenidos hermanos a cada uno de vosotros. Hoy 19 de agosto del 2018 continuamos con este ciclo de enseñanza sobre los problemas que trajo el Evangelio. Dándole las gracias a nuestro Señor Todopoderoso y a través del Señor Jesucristo, a quien nos da cada semana de su conocimiento, de su sabiduría y de su discernimiento para poder saber lo que el Señor nos tiene preparado cada día y en este momento que nos trata de hablar a través de su palabra. Dándole la bienvenida también a nuestros hermanos que por intermedio de estas redes del internet también continúan fieles a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es a quien nosotros debemos seguir. La semana pasada ya estuvimos viendo las consecuencias que trajo el Evangelio. El día de hoy, continuando con este ciclo, vamos a ver las reacciones que trajo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ello, vayamos a las Escrituras. Y qué gran enseñanza nos quiere dar el Señor el día de hoy, para que nosotros estemos atentos, guardar ese mensaje que es para engrandecimiento de toda su iglesia. Hermanos, si ustedes me acompañan, vayamos a la epístola a los Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos a darle lectura, hermanos, para que nosotros siempre tengamos considerado esto, lo que nuestro Señor nos da por un favor inmerecido, por su gracia. Bendito sea Dios Todopoderoso y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, quien todavía nos permite estar en sus caminos. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Dice textualmente la palabra de Dios el día de hoy, 19 de agosto del 2018. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿De la fe de quién? ¿De nosotros o de quién, hermanos? De Cristo. De Cristo. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermano. Este es el mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros como iglesia, para cada uno de nosotros y también para cada uno de vosotros, hermanos, que nos ven por estas redes sociales. Que la enseñanza del día de hoy, que el Señor tome el control de nuestras vidas y que tome el control de esta reunión el día de hoy, porque va a ser enaltecido Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y es su Espíritu Santo el que el día de hoy nos va a enseñar y nos va a instruir la enseñanza que nuestro hermano Osvaldo en este momento nos va a mencionar. Reacciones que trajo el Evangelio. Bienvenido al hermano Osvaldo y hermanos atentos a esta enseñanza. Muy bien, muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana de Machala. Y como lo dijo el hermano José, pues muchas gracias a todos los hermanos que se encuentran conectados por intermedio de estas redes sociales y nuestro canal de YouTube, que fue creado precisamente para dar a conocer no a la iglesia, sino a la palabra de Dios. Y a ustedes, hermanos, muy buenos días, que nos acompañan todos los días domingos a escuchar la sana doctrina. Como ya lo dijo el hermano José, hemos visto el estudio de las consecuencias que acarreó su enseñanza. Para esta ocasión vamos a ver las reacciones que trajo su predicación. Es decir, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y predicó su evangelio, predicó su enseñanza, su manera de vivir, su manera de juzgar. Esta palabra reacción viene de o significa oposición, resistencia, rechazo, enfrentamiento, negatividad, rebeldía, desobediencia, repulsión, rebote, retroceso. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, tuvo oposición por parte de los líderes religiosos, por parte de alguna gente de su pueblo.
tuvo rechazo dentro de su propia familia, dentro de su propia ciudad, dentro de su propio pueblo, se podría decir. Y existía rebeldía y desobediencia. Pues conforme lo que significa esta palabra, vamos a revisar y estudiar conforme dicen las Escrituras. Muy bien. Primero recordemos, hermanos, que Jesucristo vino a proclamar las buenas nuevas, o buenas noticias, el nuevo pacto, que es el Evangelio, a su pueblo. En Mateo 4, del 12 al 17, leemos la siguiente escena. Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa luz era el Señor Jesucristo. En el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no es más ni menos que el Señor Jesucristo. Ahora, arrepentidos. Ya sabemos que el arrepentimiento, según el diccionario de la Iglesia Cristiana Estable, dice que la palabra arrepentimiento es, por lo general, la traducción de la palabra metanoia, que significa cambio de actitud, cambio de modo de pensar o de plan de vida. Para esta ocasión el Señor Jesucristo les decía: arrepentidos, cambien su forma de pensar y vuelvan su corazón a Dios. Para este breve estudio vamos a tomar de referencia unos dos ejemplos de cómo era la oposición que tenía el pueblo judío ante las enseñanzas o ante lo que él representaba, el Señor Jesucristo, a su nación. En Marcos 6, del 1 al 6, veamos lo siguiente. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿Cuál es la tierra del Señor Jesucristo? Nazaret, donde se crió. Y el día de reposo, o sea el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, y ahí viene la oposición: miren, ¿de dónde tiene estas cosas? Le decía a la gente, me imagino, que conocía del Señor Jesucristo: ¿qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo ya tenía sus 30 años y ya tenía el don del Espíritu Santo, el poder de Dios para realizar esta clase de milagros. Y veamos lo que le decían también, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, los hermanos de Jesús? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Fíjense, aquí la Escritura nos hace denotar y nos hace entender que Jesucristo tenía hermanos: Jacobo, José, Judas y Simón. Y además de ellos también tenían hermanas. Hermanas no espiritualmente, porque sabemos que el Señor Jesucristo es concebido por el Espíritu de Dios. Estamos hablando de las hermanas en la carne. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra
y entre sus parientes y en su casa. Es decir, no le creían ni en su propia casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando su evangelio. Fíjense, hermanos, el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, y de su propia casa y de su propia ciudad tenía oposición, ¿no? Tenía rechazo y enfrentamiento, negatividad. Y yo les pregunto, cuando estábamos en el mundo, todo el mundo era amigo de nosotros, nos invitaban a comer, nos invitaban a tomar, nos invitaban a todo menos a leer las escrituras. E inclusive de nuestra propia familia, de nuestra propia casa. Y luego cuando ya nosotros nos convertimos y nos arrepentimos, ya nadie se acuerda de nosotros, ni siquiera para charlar, ni siquiera para brindarnos un plato de comida. Pero eso no tiene que nosotros menguarnos, más bien ser fortalecidos para que nosotros sigamos adelante estudiando, escudriñando, y en su momento, pues, ya que ellos no nos invitan, nosotros invitarlos a estas fiestas, que es la palabra de Dios, para que tengan conocimiento y tengan luz en sus vidas. Vamos a ver otra escena. Marcos capítulo 12, del 1 al 12. Versículo primero. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces nos podemos a pensar en el versículo primero, cuando dice, entonces comenzó a decirles por parábolas. ¿A quién le estaba enseñando por parábolas? Como contexto, en Marcos 11 del 15, perdón, en Marcos 11 del 15 al 19, el Señor Jesucristo hacía mención o daba a conocer esta palabra a los líderes religiosos. Veamos la escena del contexto de esta palabra. Marcos capítulo 11, versículo 15 al 19. Purificación del templo. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén. ¿Quiénes? El Señor Jesucristo y sus discípulos. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Volvieron entonces a Jerusalén y en el versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos.
Con este contexto vemos que el Señor Jesucristo se refiere a una parábola y se la dedicaba a estos escribas, a estos sacerdotes, fariseos, inclusive los discípulos que estaban con él y a las personas que estaban alrededor de él. Entonces la parábola indica. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar. Cuando dice cavó un lagar, los entendidos dicen que es una tina donde se machaca la uva, las manzanas para sacar el jugo, o en este caso el jugo del vino. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esto hace mención del pueblo de Israel y de los líderes religiosos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Lo que el Señor Jesucristo daba a entender era que el Señor Dios Todopoderoso le había dado la tierra prometida a su pueblo Israel para que crean en el único Dios vivo y verdadero. Le enviaron los profetas para llamarles la atención. Algunos mataron, algunos apedrearon. Y envió a su hijo pensando que tendría respeto a él. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Ya, queridos hermanos, lo que hemos leído un poco las escrituras nos da a entender este pasaje bíblico que se trata de él, que él vino a predicar su evangelio para que su pueblo creyeran en él. Pero ya hemos visto la historia, cómo sucedieron las cosas. Y le preguntaba, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído, le decía a esta gente, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Les decía el Señor Jesucristo a estos líderes religiosos. Y para complementar, en Mateo capítulo 21, del 43 al 45, escribía el evangelista lo que decía el Señor Jesucristo. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Vemos, hermanos, aquí en esta escena que hubo oposición de los líderes religiosos. No querían entender ni querían
comprender las profecías que en los respectivos libros indicaba que el Mesías se había acercado a la tierra. Bien. Y veamos qué enseñó el Señor Jesucristo. Para esto, para los opositores y para los que creían en Él. En Juan, capítulo 1, versículo del 11 al 12. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense la diferencia. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, no a todos. En Juan 3, del 16 al 17, escribía el evangelista: porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 32. Dios entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos hará libres del pecado. Nos hará libres de las costumbres que en su debido momento fueron enseñadas a nuestros padres y de nuestros padres a nosotros. Costumbres vanas que fueron creadas por el hombre. Pero aquí nos da a entender el Señor Jesucristo que tenemos que estudiar, escudriñar las Escrituras, y una vez conociendo de la vida de Él y lo que Él enseñó, nos dice: seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan capítulo 12, del 44 al 50, Jesús proclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Fíjense, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, dijo el Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos,
El Señor Jesucristo vino a su pueblo para liberarlos de la opresión y de la enseñanza de los líderes religiosos que en su debido momento le enseñaron al pueblo. 2 mandamientos: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo, haciendo referencia al decálogo de Moisés. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros, decía el Señor Jesucristo. Pero nos enseñan, en su debido momento nos enseñaron: tienes que irte a tal lugar. Si no te persignas, tienes que, en Semana Santa, fíjense, no tienes que comer esto, no tienes que comer aquello, no te bañes. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino a predicar su palabra, Él le decía: cree en mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y leer el complemento, que era la vida que Él vivió aquí en la tierra, cómo dio ejemplo, qué es lo que enseñó. Eso debemos estudiar nosotros y dar ejemplo de vida a nuestros hijos, a nuestros familiares. Claro que nosotros no somos perfectos, vamos a ser perfectos cuando Él venga y nos lleve, pero tenemos que tratar de hacerlo mejor. Pero va a haber oposición. La gente de afuera está viendo lo último, o hilando fino, se puede decir, viendo de cuándo tú caes, cuándo haces algo malo, para ahí sí acusarte, juzgarte y decirte: mira, no es que eres hermanito, mira tú que estudias la Biblia, tú no tienes que hacer esto, tú y tú. Pero el Señor Jesucristo dice: ¿por qué juzgas? Primero sácate la viga de tu ojo y después puedes juzgar. Pero nosotros no nos debemos amedrentar, porque abogado tenemos, Jesucristo el justo, y seguir viviendo una vida santa. El Evangelio: ¿qué reacciones tuvo el pueblo y sus gobernantes después de la partida del Señor? Antes de su partida, el Señor Jesucristo predecía y le decía a sus seguidores y a sus apóstoles qué le iba a suceder cuando vayan a proclamar el Evangelio, para cuando vayan a anunciar que Él era el Mesías, el que había llegado a su pueblo a liberarlo de ese yugo. En Mateo 5, versículos del 11 al 12, en la bienaventuranza le decía a sus apóstoles y a la gente que estaba en el monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, ya el Señor Jesucristo le da a entender que en el futuro, cuando iban a proclamar el Evangelio, le iban a perseguir, le iban a decir toda clase de mal, mintiendo, en el peor de los casos. Y Él decía, fíjense: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. En Marcos capítulo 13, versículos del 9 al 13, el Señor Jesucristo indicaba: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán,
y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Buenos días, permiso. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura. Fíjense, luego que el Señor Jesucristo le indicaba una vez que ustedes vayan a proclamar mi enseñanza, o inclusive vayan a decir mi nombre, Él le decía, seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura. Y vemos en la actualidad cuando nosotros estamos con X personas o en la oficina, ni apenas hablamos del Señor Jesucristo o anunciamos su nombre, ya comienza, ay, ya empezó el hermanito, con solo mencionar el nombre, y aquí lo menciona el Señor Jesucristo. Y seréis aborrecidos de todos por mi causa, por causa de mi nombre. Pero Él nos dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. En Juan capítulo 15, del 18 al 27. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Claro, que si no lo aceptamos al Señor Jesucristo, viva la fiesta. Seguimos nosotros ahí. Y como ya les indicaba, pues, somos amigos de todos. Pero cuando ya estamos fuera del mundo, estamos en la cabina del Señor, ya ni siquiera nos invitan, ya ni siquiera nos llaman, porque antes comenzaban y decían, hey, oye, nos vamos a reunir, vendrás. Ahora ni siquiera es, ni nos visita, peor si estábamos enfermos. Acordaos de la palabra que yo he dicho, que el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, este es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Les decía esto a sus apóstoles. En Juan capítulo 16, del 1 al 3, decía el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Fíjense esta profecía que decía el Señor Jesucristo a sus apóstoles y que se cumplió. Veamos la escena. Cuando el Señor Jesucristo decía: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esa escena la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 12, del 1 al 5. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. Según la versión Biblia popular, este Jacobo tenía el nombre de Santiago, y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, la profecía, ¿no?, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. En mi nombre matarán, los matarán, y van a pensar que esto agradaría a Dios. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel a Pedro, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero en la iglesia hacía sin cesar oración a Dios con él. Fíjese, una sola persona para 4 grupos de soldados. Recordemos también que decían que estarán frente a concilios. En Hechos 4, del 1 al 20, Pedro y Juan ante el concilio. Versículo 1. Hablando ellos al pueblo y los saduceos. Hermanos, ya conocemos que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Y qué hacían ellos ahí? Y los saduceos, fíjense, resentidos los saduceos de que enseñasen al pueblo, ¿quién? Los apóstoles, porque ellos anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, los opositores de la palabra, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se podría decir la plana mayor de estos líderes religiosos. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Recordemos que Pedro y Juan habían sanado a un cojo y les acusaban
los sumos sacerdotes a ellos porque lo habían curado. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, recordemos que Pedro, según las Escrituras, era un pescador del mar de Galilea, de Capernaum. Y fíjense, la Escritura dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno, vean, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, es decir, aquí en la tierra, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el divino niño, y el hermanito Gregorio, etcétera. Entonces, viendo el desmeo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea del pueblo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viniendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, la oposición, el rechazo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Sí? Hasta ellos mismos reconocían en el poder de Dios, en el poder del Señor Jesucristo. Inclusive el pueblo de ahora, de la actualidad de nuestra ciudad, conoce el poder de Dios, saben quién es el Señor Jesucristo y qué debemos hacer. Pero igual, vea, entra por aquí, sale por acá. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, el rechazo. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos apóstoles eran testigos presenciales de la vida y enseñanza del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver una escena con el apóstol Pablo. Hechos, capítulo 14, del 1 al 7. Los apóstoles en acción, Pablo y Bernabé en la isla de Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos
y le hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Vemos la oposición, la rebeldía, el rechazo. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiándose en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Fíjense cómo llega la actitud de las personas con solo decir que Jesucristo era el Mesías, el que tenía que venir a liberar a su pueblo. Eso veían mal los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, inclusive estos judíos que vivían en Iconio. Pablo y Bernabé, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Laconia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Vieron el rechazo, no lo quisieron ahí, vamos a otra parte. Vemos el rechazo en nuestra firma, en el mundo. No quieren ellos, tenemos que ir a otro lado. En este lado no quieren, tenemos las redes sociales para que la palabra llegue a diferentes partes del mundo. Pablo llama a la conversión. Hechos 26 del 1 al 32. En esta escena, queridos hermanos, vamos a ver o a leer cómo Pablo estaba frente a reyes. Ya decía el Señor Jesucristo, iban a estar ante el concilio, iban a estar ante los ancianos, iban a estar frente a sacerdotes, iban a estar frente a reyes y gobernantes. En este caso, en la escena se presenta Pablo ante Agripa y Berenice y Festo. Agripa, gobernante de Judea. Agripa es nieto de Herodes el Grande. Berenice, esposa de él. Y Festo, gobernador romano. Versículo 1 del capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo estaba preso. Recordemos, hermanos, que estaba en Jerusalén y lo cogieron preso por intermedio de estos líderes religiosos. Agripa, el rey, le dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, le decía Pablo al rey Agripa, descendiente judío, el rey Agripa. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio
si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Fíjense, hermano, Pablo era fariseo. Podemos poner un ejemplo práctico en la actualidad. Si poner nombres. Segundo, nombre ficticio. Segundo, era un borrachito. Y ahora es un hermano convertido a la causa del Señor. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Dice el rey Agripa. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Si estos líderes religiosos que lo capturaron a Pablo sabían las costumbres y la ley, que Dios es el que resucitaba a los muertos, y Pablo enseñaba que Jesucristo era ese Salvador que iba a venir para la redención de pecados, para la resurrección de muertos, porque Dios le había dado potestad a él para que haga eso. Lo cogieron preso. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando era fariseo, él estaba en contra de las enseñanzas del Señor Jesucristo, en contra de la iglesia, en contra de los hermanos. Muchas personas están en contra de los hermanos, en contra de las personas que proclaman el nombre del Señor Jesucristo. Y en su debido momento, pues, a ellos también les va a llegar la palabra y se van a arrepentir y se van a dar cuenta. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, decía Pablo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjense, Pablo los capturaba a estos hermanos, Pablo les pegaba, los apedreaba, e inclusive daba su voto para que mataran a los hermanos. ¿Por qué? Por solo mencionar que Jesucristo es el Salvador. ¿Qué hay de malo? ¿Por qué la gente repudia el nombre? ¿Por qué se pone molesto? ¿Por qué se burla de las personas que siguen al Señor? Sigamos la historia que decía Pablo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pablo, perseguidor de la iglesia, Pablo, el que apedreaba, Pablo, el que mataba, Pablo, el que decía blasfemia sobre la iglesia, ¿no? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo decía, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A Pablo, el perseguidor de la iglesia, se le apareció la luz. En la actualidad a la gente se le aparece en las Escrituras. El Espíritu Santo le abre el entendimiento de estas personas. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El último apóstol que fue enseñado directamente por el Señor Jesucristo, porque aquí lo indica, me apareceré a ti, y le enseñó, librando de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Fíjense, Pablo, apóstol de los gentiles. Y fíjense lo que le dijo el Señor Jesucristo en esa escena a Pablo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, decía el Señor Jesucristo a Pablo. Versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, haciendo obras dignas de cambio de vida. Si antes nosotros robábamos, ahora ya no hay que robar. Si antes nosotros juzgábamos, ya no tenemos que juzgar. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Fíjense lo que proclamaba Pablo, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esto es lo que enseñaba Pablo. Por eso lo condenaron. Fíjense, Pablo el perseguidor, Pablo el blasfemador, que decía blasfemia, contra los hermanos. Ahora Pablo, ya lleno del Espíritu Santo, Pablo enseñaba a los hermanos todo lo que él hacía en su anterior vida. Ahora estaba pagando. Se cambió los papeles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, el gobernador romano, a gran voz dijo, fíjense, este gobernador romano, gentil, le decía: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. En la actualidad,
está loco mi papá, ¿no? Porque está leyendo las escrituras. Está loco mi esposo, está loco mi hermano, mi hermanito, ya se convirtió. Ahora solo pasa leyendo. Y nos trata de enseñar a nosotros, pero yo dice, yo creo en Dios a mi manera y nadie me va a cambiar. Claro que uno no le hace cambiar a nadie. O sea, nosotros no estamos aquí para hacerle cambiar a nadie. La palabra de Dios es la que le hace cambiar. Nosotros lo que tratamos de hacer es comunicar o compartir lo que ya está escrito. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. A veces decimos, mira, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, porque eso está mal. No solo mencionar esto, porque eso está mal en los ojos del Señor Jesucristo. Y comienza la oposición. Ay, empezaste con tus cosas. Con solo decir un par de palabras, la oposición. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo le dijo, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, fíjense, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, esposa del rey, y los cuales se habían sentado con ellos, estaban escuchando lo que decía Pablo. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión, ha hecho este hombre. ¿Por qué lo querían matar? Solo por decir que Jesucristo es el Señor. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ya conocemos la verdad, la escritura, que luego Pablo fue enviado a Roma. Centrémonos en el versículo 24 del capítulo 26. Diciendo Pablo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31, escribía el mensaje a la iglesia, tomando como referencia cuando dice, estás loco, te vas a volver loco por estudiar la Biblia. Veamos lo que dice Pablo, la respuesta a Festo, la respuesta a la gente. 1 Corintios capítulo 1, 18 al 31. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribía, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de la palabra. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacerse lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, esto fue un breve estudio acerca de las consecuencias que acarreó la enseñanza del Evangelio, las reacciones que tuvo su enseñanza. El escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 13, del 20 al 21, escribía estas palabras: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos, que así sea. Hermanos, le damos gracias a Dios Todopoderoso por habernos permitido leer y compartir las Escrituras, compartir esta pequeña exposición, porque Él es el que nos da la vida, el que nos da el entendimiento, el que nos da la sabiduría, el que nos da la palabra para poder vocalizar bien las Escrituras. Que sea el Señor el que nos bendiga el día de hoy. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, querida.